porque nuestro Cordero ya fue inmolado hace 2000 años. Fue inmolado en aquel día para que todos aquellos que creen en Jesucristo puedan recibir por la gracia de Dios perdón por sus pecados y vida nueva en Él. Amén, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba a punto de cambiarle el nombre y decir otro nombre. Me vino alguno a la mente. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. El Señor bendiga su palabra. Amén. El camino de Damasco para Pablo fue el camino de su muerte. Para muchos que ven en el Evangelio solamente un camino de vida y de vida eterna, también hay un camino de muerte. Y el camino de Pablo, ese día, para él, el más importante de su vida, porque en torno a ese día gira su propia vivencia del Evangelio. Ese día rigen los efectos de la cruz en su vida personal y transformó la vida de este hombre cuando el Señor encontró a Pablo en el camino de Damasco. Camino de Damasco es el camino de la muerte de Pablo, es el camino de la cruz. ¿Tú quieres seguir a Jesús? Pues tienes que tomar tu cruz, negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. ¿Cuál es ese camino? Es el camino de Pablo. Tu conversión por la gracia del Espíritu Santo en tu vida es el camino de tu muerte. No es el camino de la vida. La vida viene a manifestarse después de que este bandido que es Juancho muere en esa cruz. Pero para él fue el día más importante de su vida. Fue ese día donde él, en ese camino, la revelación de Jesús en su vida le llevó a un camino de muerte, a la desaparición absoluta de Saulo de Tarso, para que apareciese como un rayo en el cielo la vida de Pablo, un hombre, que supo vivir el Evangelio no por tradiciones, no por conquistas personales, sino vivir el Evangelio realmente como revelación de ese día, de ese camino, de esa cruz. Camino de Damasco para Pablo es el camino de la muerte. Y el camino de la muerte para cada uno de nosotros es el camino de la cruz. No hay otro camino, no hay otra forma posible en la que Dios pueda revelarse en su manifestación en nosotros cada día de nuestra vida. Por eso Pablo decía: cada día muero. Parece inexplicable que una persona pueda hablar de sí mismo. Ninguno de nosotros elegimos ese camino en nuestra vida. Elegimos el camino más placentero, más cómodo, más fácil, pero no el camino de la muerte. Pero en ese camino de la muerte tú vas a descubrir que la manifestación de la vida de Dios en aquellos que lo toman es como ese sol de justicia que aparece todas las mañanas en el cielo. Ese sol que ilumina nuestras vidas. Es el camino de la manifestación de la gracia de Dios en nosotros. Pablo tenía muchas cosas en su vida de las cuales sentirse orgulloso. Filipenses capítulo 3, vamos a leer unos versículos. Versículos del 7 en adelante. Pero cuantas cosas eran ganancia para mí,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. ¿Qué hombre este? Extraordinario. Que su experiencia con el Señor en el camino de Damasco le llevó a que todas aquellas cosas que había en su vida, y que había muchas, y muy valiosas para él y para su pueblo, las llegase a tener como pérdida, como algo insignificante, porque al lado del Cordero de Dios esas cosas no tienen importancia para nuestra vida. ¿Y de qué cosas son esas las que Pablo las tiene como importantes, como un valor importante en su vida? Las cosas que había recibido como herencia. Él dice de sí mismo: porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Y aquí empieza Pablo a mostrarnos de dónde viene este hombre, en qué pedestal está subido Pablo para que Dios tenga que bajarlo de él. Cuando yo conocí al Señor en mi vida, lo que Dios hizo primero en mí fue quitarme mis pecados. Yo no estaba subido en un pedestal de gloria. Eran mis pecados más vergonzosos, esta vida perdida, esta vida de bandido, la que Jesús vino a rescatar. Pero a Pablo se le apareció en el Señor en el camino de Damasco, no porque él fuese como yo. Él no era como yo. Él era irreprensible en cuanto a la ley. ¿Qué significa? Que no había en él rasgos de pecado visibles. ¿Tendría pecados? Sin duda habría pecados en su corazón. Cuando él consintió en la muerte de Esteban y tomó sus vestidos mientras era apedreado Esteban unos capítulos más atrás, yo creo que tuvo convicción de pecado ahí. Ahora, él no lo mostraba, no lo exhibía. ¿Por qué? Porque él estaba subido en un pedestal de gloria. ¿Cuál era la gloria de este hombre? Era la herencia que había recibido de sus padres. ¿Qué herencia es esa? Dice: circuncidado al 8º día. La circuncisión es una señal permanente en el cuerpo de cualquier judío. No está visible al ojo humano, pero está ahí. Y al 8º día circuncidaban a todo judío. Esta era una señal de la herencia de Pablo en su vida, algo que le sumaba más, para subirlo más encima de ese pedestal. No solamente era circuncidado al 8º día, sino que linaje de Israel. Él no descendía de una tribu insignificante del conurbano. No, él era descendiente del linaje de Israel. Es como si mañana yo descubro por alguna cuestión que fuera sorprendente que yo tengo linaje de los Borbones españoles. Hombre, pues Juancho es descendiente de la corona española. ¿Sería agradable? No sé qué iba a ser, pero sin duda sorpresivo seguramente sería. Pues él no tenía por qué exhibirse de esa manera. Él era del linaje de Israel. No solo circuncidado al 8º día, no solamente subido en el pedestal de gloria de ser un elegido de Dios, sino que dice aquí, de la tribu de Benjamín. Además de todo eso, él pertenecía a una de las 12 tribus más apreciadas por el Señor. Hebreo de hebreos, dice en cuanto a la ley, fariseo. Bajar del pedestal a este hombre no era fácil. Salvar a un pecador como yo fue mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los pecados de mi vida eran tan vergonzosos que cuando el Cordero se acercó a mí y me ofreció su perdón,
Eso fue una liberación para mi vida. Ahora, la obra de Dios no solamente está dirigida a aquellos que son lo vil y menospreciado. Dios también trata con aquellos que se creen justos. ¿Tú te crees justo? Porque a ti el trabajo de la cruz va a ser más profundo. La cruz va a trabajar en ti para derribar a ese diosecillo que hay dentro de ti. La herencia en la vida de Pablo era sorprendente. ¿Quién como él? ¿Quién puede cuestionar a Pablo su pureza, su religiosidad? Nadie podía hacer eso. No solamente esa herencia, sino que además sus conquistas personales, que eso es lo más grave y lo más difícil de derribar en la vida de una persona, cuando uno confía en sí mismo. El pecado tiene multitud de caras. Una de las caras más difíciles de quebrar en la vida humana es la autoconfianza. Cuando confiamos en nosotros, dependemos de nosotros. Y lo que Dios quiere hacer es romper eso en nuestra vida. Porque Él sabe que separados de Él nada podemos hacer en nuestra vida. Él quiere volvernos a la comunión con Él para librarnos del desastre que vamos a originar en nuestra vida si confiamos en nosotros mismos. Las iglesias están llenas de personas que se sientan porque antes confiaban en sí mismos. Tú y yo estamos aquí porque hemos encontrado, el Señor ha encontrado gracia en nuestra vida para que ahora dejemos de confiar en nosotros y confiemos en aquel que todo lo puede. Yo ya no dependo de mí, dependo de aquel que vive en mí. Y las decisiones que ahora tomo, las tomo viviendo en esa debilidad que significa depender de Él en mi vida. Pero cuanto mayor es mi debilidad y mi dependencia de Él, mayor es la gloria en la que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Amén, hermanos. Bajar a este Pablo del pedestal no fue fácil. El camino de Damasco es el camino de la muerte. Es el camino de la cruz, para ti y para mí, amigo. Bajar a un pecador como Juancho de la basura de su vida fue relativamente fácil para el Señor. El Señor me ganó enseguida. Ahora, bajar a Pablo no era tan fácil. Cuando Jesús le predicaba el Evangelio a los fariseos, les decía, mirad vosotros, os estoy predicando el Evangelio. Pero las prostitutas y los desahuciados van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque salvar a un pecador indigno es mucho más fácil que salvar a aquel que se cree justo. ¿Por qué? Porque el que se cree justo se basta a sí mismo, no necesita a nadie. Él es. Y derribar esa imagen en su vida, solo la cruz. ¿De qué calibre eres tú? ¿De dónde Dios te tiene que bajar? ¿Cuál es el camino que Dios va a utilizar en tu vida para bajarte del pedestal en el que vives? ¿Qué es? ¿Librarte de tus pecados? Eso para el Espíritu Santo es fácil. Ahora, bajarte del pedestal de tu propia gloria, de tus propias conquistas, de tu propia conciencia de bastarte a ti mismo es más difícil, amigo. Solo hay un camino y era la cruz. El camino de Damasco es el camino de la cruz para Pablo y para nosotros. Yo no sé si será el camino de Centenario Uruguayo o será el camino de la General Paz. No sé cuál camino será. Pero ese camino inexorablemente vendrá a tu vida para que tú tengas un encuentro personal con el Señor en tu vida. Y para que de esa experiencia Jesús te lleve a morir con Él en esa cruz. No hay otra posibilidad para nuestra vida. Dios no va a indultarte al viejo Adán en tu vida. No va a hacer un remiendo grosero en tu vida. Él hace todas las cosas nuevas. No sirven los remiendos apañados. Dios va a obrar en tu vida para transformar tu vida y para que lo único que tenga valor en tu vida sea Él. Mi vida es Él ahora. Él es mi vida. No hay otra vida que anhele más que la de Él. Salir del encierro de mí mismo, de mi existencia vana,
Es una liberación tremenda. Y Dios necesita hacer eso en nuestras vidas. Necesita transformar este corazón. Y no sirven los remiendos. El accidente que tuvo Ayrton Senna, no sé en qué año fue, 90 y pico me parece que fue, en el circuito de Imola, en Italia, la escudería había hecho una reparación remendada de la columna de la dirección de su auto. Y cuando él salió de nuevo a la pista a correr, iba a 196 kilómetros por hora, se trabó la dirección de su auto y embocó una pared de concreto y ahí murió. No se puede hacer remiendos groseros porque se pierden las vidas. Y tu vida vale mucho más allá de lo que tú crees. No hay remiendo para la vida, no hay indulto para el viejo Adán, no hay reforma superficial en las vidas de las personas. Solo tu muerte anuncia, es el paso para que la vida de Dios nueva se manifieste en ti y rija tu vida en verdad. Lo demás son remiendos pasajeros. Hay mucha gente que su vida es como ir a la gomería. Parche sobre parche en la cubierta, uno y otro, pinchan y vuelven a pinchar la rueda y vuelven de nuevo y de nuevo y de nuevo. Y llega un momento, como nos ha pasado muchas veces a nosotros, no sirve. Hay que tirar la cámara y la cubierta porque no vale más. No se puede seguir emparchando. Ahí la cruz. Para quitar eso. Para quitarnos chances de nosotros mismos. Para que no pongan las expectativas en ti, sino las pongas en el Señor. Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Yo digo, Señor, pero yo cuando me convertí no fue para llevar ninguna cruz. Al contrario, era para quitar esta cruz que tengo en mi vida y dejarla a tus pies. Y que tú seas el que lleves eso. Me has engañado, Señor. ¿Tú quieres que lleve ahora yo una cruz? No. Ya la llevaste tú hace 2000 años. No me involucres a mí en una cosa que tienes que hacer tú. A veces los cristianos pensamos de esta manera. No es bastante el sufrimiento que ya tengo en mi vida, Señor. Esta mujer que me has dado, o este hermano que has puesto bajo mi autoridad, o este asunto, o este otro. Muchas veces confundimos las cargas, los fardos que Dios pone en nuestra vida con la cruz. Las cargas que Dios pone en nuestra vida, uno dice, bueno, ¿y cómo es eso, Juancho? Muchas veces asociamos el sufrimiento que padecemos o padece alguien al que amamos. Oh, mi hijo, Señor, nació con una enfermedad que lo ha disminuido físicamente. Qué tragedia para ese hombre, para esa mujer. Qué tragedia para esa familia. Y nosotros vamos sumando a nuestra vida como una cruz esas cosas que no son una cruz. Son otra cosa. Y a veces asociamos a eso la cruz del Calvario. La cruz no es un lugar donde se acumulan los sufrimientos que padezco en mi vida. No es eso. La cruz no es el conflicto que tienes con tu esposa, o con tus hijos, o con algún hermano, o con algún familiar. La cruz no es esas cosas que
hacen enfermar nuestra alma y la hacen sufrir. Eso no es la cruz. Eso son cargas que llevamos en nuestra vida. Pero no es la cruz eso. En verdad, lo que viene a hacer el Señor en nuestra vida, en esa cruz, en esa Pascua, es sustituir la cruz que nosotros llevamos para dejarla a sus pies y darnos la suya. Esa es la cruz que tú y yo tenemos que tomar en nuestra vida. Venimos a Él con nuestras cargas, con el lastre que hay en nuestra vida, que nosotros pensamos que es la cruz. No, la cruz no es eso. La cruz es la cruz de Cristo. No hay una sola cruz. Y tú y yo vamos a llevar una sola cruz en nuestra vida. No es esa cruz que tú pintas y dibujas, donde todos los sufrimientos y los conflictos de tu propia naturaleza y tu propia existencia conviven ahí. Eso no es la cruz. Hay una sola cruz, y es la cruz de Cristo. Y es la que aquí Jesús nos invita a tomar. Él no quiere que sigas viviendo arrastrando tu cruz por ahí por donde vas. No, no quiere eso el Señor. Él quiere quitarte esa cruz para que tú la pongas a sus pies y que tú lleves la cruz de Cristo en tu vida, que nada tiene que ver con eso. Porque esa cruz es diferente. En esa cruz es el lugar de nuestra muerte cada día. Había una escritora norteamericana que escribió un libro muy hermoso, El secreto de una vida feliz. Yo no sé si tú lo has leído. Yo creo que conté aquí alguna vez eso. Y relata este libro la historia de un hombre que estaba llevando sobre sus espaldas una mochila llena de piedras, tan pesada que tenía que subir hacia una montaña y claro, la pendiente era tan pronunciada que le costaba caminar. Entonces pasó por allí un carruaje de esos último modelo, un carruaje con unos caballos preciosos, llevada por una persona, y lo invitó a subir en la carroza. Le dijo, ve, sube, yo te llevo. Y el hombre se subió a la carroza, se sentó en la carroza y salió el carruaje subiendo la carretera empinada y miró para atrás y vio que no se había quitado la mochila. Le dijo, por favor, quítate la mochila, ya te la llevo yo. Y el pobre infeliz le dice, mira, ya mucho esfuerzo has hecho en poder llevarme aquí, ¿cómo vas a llevar mis cargas? A veces hacemos así con el Señor. El Señor quiere quitar nuestras cargas en nuestra vida y nosotros queremos seguir llevándolas en nosotros. Y el secreto de nuestra vida es saber poner nuestras cargas a los pies de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Cómo descansamos? Sacándonos la mochila y poniéndola sobre el carruaje para que sea otro el que lleva las cargas de nuestra vida. ¿Qué haces con las tribulaciones que tienes en tu vida? ¿Qué haces con los sinsabores que la vida te ha generado? La vida no es de color de rosa. Eso lo dice el humanismo. La vida es una vida difícil sin la ayuda del Señor en nuestra vida, sin la conciencia de su amor en nosotros. Es difícil vivir y ser feliz sin la ayuda del Señor. Muy difícil. Cierto cristiano un día mira su cruz y dice, oh, esta cruz que llevo, y estoy cansado de ella. Qué incómoda, qué difícil es esto. Y vio a lo lejos una fábrica de cruces. Hoy voy a contarte varias historias. Y dijo, bueno, voy a acercarme allí a ver si puedo cambiar mi cruz. Llegó allí y había un empleado en un galpón gigantesco donde había miles y miles de cruces. Se acercó al empleado y le dice, por favor, ¿yo podría cambiar mi cruz por otra en este lugar? Dice, sí, vaya, mire, y elija la cruz que usted quiera.
Y allí el hombre empezó a buscar la cruz, esa cruz que él asociaba a su vida, que fuese más fácil de llevar, menos doliente en su vida, menos conflictiva, donde tuviera que expresar menos sacrificio y entrega en su vida personal. Y yo te digo, allí el hombre empezaron a pasar las horas y no encontraba la cruz. Porque no es fácil encontrar la cruz a tu medida. Porque la cruz que llevamos nosotros no es nuestra, es de Cristo. Y ahí el hombre buscaba y buscaba y buscaba, dejó su cruz en un lugar y empezó a mirar, y ya estaba a punto de cerrar el empleado a la fábrica de cruces y ya estaba un poco irritado el hombre y por fin, después de 6 horas buscando, encontró su cruz. Ya venía contento con ella. Mira, aquí encontré la cruz. Digo, ¿la puedo cambiar sin abonar nada por otra, por esta? Dice, sí, usted puede. Los seres humanos estamos dispuestos a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio, por sacarnos esta cruz y buscar otra. Cuando el empleado le miró y le dijo de nuevo, bueno, ¿puedo llevármela entonces? Sí, llévesela. ¿Hay que pagar algo? No, porque la misma cruz que has elegido es la cruz que traías. Vaya amigo. No hay una cruz a medida para nosotros. La misma cruz que tienes tú, la tengo yo, que es la cruz de Cristo, que es la cruz que yo voy a llevar en mi vida. Yo he aprendido a despojarme de mi cruz pesada e inútil, esa cruz hecha a medida de aquello que yo quiero sufrir. ¿Y dónde ocurrió eso? Pues eso ocurrió en la cruz, el día en que Jesús murió. Hoy vamos a celebrar la Pascua y la Santa Cena aquí. Vamos a recordar las palabras de Jesús. El Señor ese día en esa cruz murió para sustituir tu cruz por la suya. Para que tú puedas ahora llevar la cruz de Cristo en tu vida, no la tuya propia. Porque el que lleva su propia cruz no puede. Siempre está buscando quitársela de encima. Le molesta, le incomoda. No es lo que él quiere. En cambio, la cruz de Cristo es otra cosa. Porque la cruz del Señor ataca profundamente lo que tú y yo somos. Y trabaja en nuestra vida para despojarnos de esas cosas que producen daño en nuestra vida, hieren nuestra alma. Pablo encontró esa cruz en el camino de Damasco. Él tenía su propia cruz. Una cruz no como la nuestra, una cruz refulgante, llena de honores, llena de conquistas personales en su vida. Y el Señor le dijo, esa cruz que traes no te vale para nada. Toma esta. Por eso la experiencia de Pablo en el camino de Damasco fue despojarse de sí mismo, despojarse de su cruz, de su exhibición religiosa, para tomar la cruz de Cristo. Y cuando tú tomas la cruz de Cristo en tu vida, es cuando empiezan a pasar cosas en tu vida, no antes. La cruz que tú llevas y que te hace sufrir es los fardos, las cargas que llevas en tu vida. Y que tú dices son una cruz en mi vida. No, no son una cruz, son un lastre que Dios quiere quitar. Tú dejas tu cruz en aquella cruz en la que Cristo murió, para que en esa cruz Dios sustituya tu cruz pesada y te dé su cruz liviana para tu vida. Para que tú puedas hacer de tu vida cristiana una experiencia hermosa y alegre en tu vida. ¿Por qué tenemos una cara tan chata y tan, a veces, tan así como somos, tan seca? Porque estamos recordando la cruz que llevamos, una cruz que nos agobia, una cruz que nos pesa, una cruz que parece que el universo se ha puesto en contra nuestra y todas las cosas que nos ocurren a nosotros nos ocurren para dañar nuestras vidas. Y nos refugiamos en una cruz que nos salva, que no libera nuestra vida. Y solo Jesús puede quitarte eso de tu vida y de la mía. Solo esa cruz pesada
es la que Dios puede quitar para poner la suya en nosotros. ¿Qué cruz llevas? La cruz de Cristo. Amén, hermanos. Dejé la mía en su cruz aquel día y ahora tomo su cruz. Por eso Jesús le dice, ¿quieres servirme? Niégate a ti mismo, toma. No te dice que no tomes, te dice que tomes la cruz. Luego una cruz hay que tomar. ¿Cuál? ¿La tuya o la de él? Yo prefiero la de él, no la mía. La mía la quiero cambiar, como este cristiano que entró en la fábrica para tratar de librarse de su propio desastre que tenía en su vida. Él no veía los beneficios de la cruz en su vida, solo veía que era una carga pesada. Estaba hecha una medida que lo fustigaba. En cambio, la cruz de Cristo no es así para nosotros. La cruz de Cristo encierra una carta de liberación para nuestra vida. Ataca ahí, en lo profundo, el orgullo, el ego humano, la egolatría humana. Cierto pastor estaba predicando un día sermón sobre el amor de Dios, el amor incondicional de Dios. ¿Quién no predica eso? Todo el mundo quiere predicar eso. Y terminado el sermón, se acercó un hombre a hablar con él. Y le dice, mira, sermón que has predicado, muy bueno. Qué reflexión más profunda. Dice, pero yo soy ateo. Yo no creo en esas cosas. Y el pastor lo miró así, a refilón, como a veces miramos a las personas, y le dice, ¿tú no crees porque ese diosecillo que llevas dentro de ti te impide recibir el amor de Dios en tu vida? Ese diosecillo controla tu vida de tal manera que ninguna revelación del amor de Dios en ti te hará cambiar. Muchas veces lo que impide que creamos no es la incredulidad de nuestro corazón, sino ese diosecillo que está dentro de nosotros. Ese diosecillo que no quiere cederle el trono al Señor. Ese diosecillo que se toma espacio dentro de tu vida y no quiere de ninguna manera salir de ahí. No es la incredulidad, es el poder del ego en nuestra vida. Es el poder de la dependencia de nosotros mismos. Le dice, tu problema no es que no creas, porque yo sé que tú crees. No hay ningún ateo. Eso dice que son ateos, no lo creas. No creas. Hasta los demonios creen. Fíjate, si los demonios creen, ¿cómo no vamos a creernos? Ahora, el problema no está en lo que creemos, el problema está ahí dentro, en ese diosecillo que no quiere, que se rebela. Escucha el sermón del monte y dice, qué palabras tan gloriosas. Escuchan predicar a Miguel o a quien sea, qué sermón tan profundo. Pero eso no va conmigo, querido. Yo tengo mi propio estatus, tengo mi propia vida. Tengo ese Dios que me domina dentro de mí. Yo no quiero recibir indicaciones de nadie. Quiero gobernar mi vida. Es lo mismo que le dijeron a Jesús los escribas y los fariseos. Nosotros no queremos a este. No queremos a nadie que se enseñoree de nosotros. Ahí está el problema de nuestra vida. No que el poder del Espíritu Santo no pueda quebrar eso en nosotros, sino que el trabajo de la cruz tiene que ser posterior a creer. ¿Crees? Bendito sea Dios. Ahora, después de eso, la cruz. ¿Para qué? Para llevarte a morir en esa cruz con Jesús. Sustituir tu cruz pesada por una cruz, no la tuya, no la mía. Tú y yo tenemos la misma cruz. Vamos a llevar la misma cruz, porque es la cruz en la cual Cristo va a revelarse en nuestras vidas. Es la cruz de Él. Amén, hermanos. Lucas 23, versículos del 38 en adelante. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos malhechores, dos bandidos, tú y yo, estábamos allí en esa cruz. Uno de ellos asumió que la única forma de librarse de sí mismo y de sus pecados era morir. No luchó por morir. Entendió que la transgresión de sus pecados merecía la muerte. Y Jesús le condujo a la muerte, porque en su experiencia de convicción de pecado no empezó a justificarse, sino que reconoció los pecados en su vida. Él eligió el camino de la muerte porque era la única salida para su vida. Cuando tú estás mirando al Cordero de Dios, ¿qué es lo que pasa con tu vida? La reacción que hay en ti es quebrantarte. ¿Produce convicción de pecado el Evangelio en tu vida? ¿O buscas un indulto por tus pecados? El primero de estos hombres, allí en la cruz, encontró el camino de la liberación en su vida. ¿Cómo? Bandido que soy, pecador, malhechor. El único camino para mí es la muerte. El que elige el camino de la muerte, Dios le recompensa dando el camino de la vida. Amén, hermanos. El que elige tomar la cruz de Cristo, dejar la suya a los pies del Maestro, dejas todo, ¿qué? Todo lo podrido lo dejas allá. Y tomas la cruz de Cristo. Esos son a los que Jesús tiene palabras de vida eterna. ¿Qué hizo el segundo? Negociar. Un indulto. Señor, si tú eres el Cristo, bájate a ti mismo, sálvate a ti, sálvame a mí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué dice Jesús con los que quieren salvar su vida? El que quiere salvar su vida, la perderá. En cambio, el que la pierde por causa de mí, la hallará. ¿Cuál es el camino que tenemos que elegir en nuestra vida? Es el camino de la muerte. Porque ahí está el camino de la vida después. Vamos con nuestra cruz desgastada, maloliente, impregnada de nuestros pecados más horrendos, de las excusas y justificaciones de nuestro pecado. Ay, amigo. Arrastrar esa cruz, ¿quién quiere? Nadie. Pues Jesús tuvo que tomar esa cruz sobre sí, hace 2000 años atrás, y tomar tus pecados y los míos, y absorber esa fragancia de pecado que había sobre ella, los escupitajos de tu incredulidad, las barbaridades de tus blasfemias y las mías, el olor a fornicación y a carne que había en nosotros. Impregnada esa cruz de esas cosas. ¿Tú qué crees? ¿Que le haces algún regalo al Señor? No, no le haces ningún regalo. Le das todo lo podrido que hay en ti. Y Él lo recibe. Qué bueno es que haya alguien que tiene un objetivo en su vida y ese objetivo era morir. Muchas veces venían sus familiares, amigos y los discípulos y tentaban a Jesús tratando de cambiar la dirección de su objetivo en su vida. Y le decía: ¿qué tenéis conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero hubo un momento en que él dijo: ya llegó mi hora. Fue en Getsemaní, aquel día, aquella tarde-noche, antes de ser entregado en manos de los hijos del hombre. Porque Jesús fue entregado en manos de sus enemigos. Una cosa es que te humilles. A veces nos humillamos. Elegimos la labor más difícil, más sucia, la que nadie quiere hacer.
¿Quién quiere limpiar los baños del local de culto? Ni un voluntario. Pues, y uno levanta la mano, yo quiero, Señor, y va y lo limpia. Eso es humillarse. Ahora, una cosa es que te humilles y otra cosa es ser humillado. Eso es de otro calibre, querido. ¿Tú estás dispuesto a que te humillen? Ay, amigo. Humillarse de vez en cuando lo hacemos. Para ser humillado, como fue Jesús, eso no entra en la cabeza de nadie. Yo humillarme yo, ¿no? Ser humillado yo por este tirano, ¿no? Ahí empieza a brotar ese fuego de la justificación, ese fuego de la justicia propia, ese fuego que nace de ese corazón herido. Señor, tú te imaginas a Saulo de Tarso en la cárcel de Filipos, después de haber sido azotado 39 veces más una, él y su amigo y compañero de evangelismo, los metieron en la peor mazmorra de la cárcel, la más oscura y fría. ¿Y quién había de espectadores allí? Otros que eran peores que él, ladrones, malhechores, violadores, sabe Dios lo que había allí. Pero Dios tenía un propósito en la vida de Pablo. ¿Qué empezó a hacer Pablo a las 12 de la noche, a medianoche? ¿Qué empezó a hacer? A justificarse. Oh, Dios mío, aquí tu siervo ungido, que he hecho 40.000 expediciones evangelísticas por Éfeso, por Corinto y por todos los lugares. ¿Cómo me ha podido pasar esto a mí? Después de haber recibido una publicidad tan hermosa, aquella endemoniada que empezó a decir 3 o 4 días antes de que Pablo llegase a la ciudad: he aquí los siervos de Dios, del Altísimo, ungidos, que vienen a predicarnos el Evangelio. Yo feliz de la vida. Si alguien viene y dice eso de mí, digo, aquí estoy bien yo. No, le echó fuera el demonio y eso le costó ir a la cárcel. A veces servir al Señor tiene sus complicaciones, querido. ¿Qué te piensas? ¿Que es todo fácil? No es todo fácil. Y ahí estaba Pablo, a medianoche, su espalda al rojo vivo, lleno de llagas, con la cadena sobre sus pies. Y empezó a cantar alabanzas, querido. Dios mío, ¿cómo puede un hombre hacer eso? Pues el que ha pasado de muerte a vida, el que en el camino de Damasco acabó con él en el sentido profundo de las cosas, es ese hombre que puede glorificar a Cristo, sea cual sea la situación en la que está. Yo no digo que vayamos a hacer eso nosotros hoy, pero digo, ese es el camino de la cruz. Amén, hermanos. La cruz produce efectos en nuestra vida sorprendentes, como gozarse en las tribulaciones. ¿Quién hace eso? Nadie. Me gozo cuando las cosas me van bien, cuando me van mal, cara larga, Señor, me abandonaste, me dejaste aquí solo y encima con estos. ¡Ah! Porque a veces somos así. Ya llegó mi hora, dice Jesús. Yo te pregunto, ¿ya llegó tu hora también? Porque la hora de Jesús llegó. Le llegó para ir a la cruz. Y no solamente le llegó para ir a la cruz a morir por tus pecados. Yo he entendido y estoy entendiendo que no solo Jesús hizo eso, sino que Él me llevó a morir con Él en esa cruz. No solo murió por mis pecados, sino que me llevó a morir con Él en su cuerpo en esa cruz. Pero Juancho, yo no estaba allí hace 2000 años, estaba, no sé, en Rosario o en otro. No, yo estaba allí. Porque Él me llevó a morir con Él. Y me lleva cada día a morir con Él en esa cruz. Por su palabra. Amén, hermanos. Hablando de la Pascua que vamos a tomar ahora, el pan y el vino. La Pascua inicialmente la dio Dios en Éxodo, en el punto más álgido de la opresión de Faraón contra Israel.
después de las 7 plagas, o 6 plagas, no sé cuántas eran, 7 plagas, el Señor reunió a Moisés y a Aarón y les convocó para instaurar la Pascua. La primera Pascua inicialmente fue dada para librar al pueblo de Dios de Faraón. Aunque el Señor la dejó instaurada después para que los judíos la celebrasen todos los años, el primer domingo del mes, no me acuerdo a qué mes, en hebreo es, que es lo que los judíos celebran como el Pesaj, la Pascua. La primera Pascua fue para librar a Israel de Faraón. Si recordáis, ellos mataron un cordero y pintaron las puertas y los dinteles de sus casas con la sangre del cordero. ¿Para qué? Para que cuando pasase el ángel de la muerte no matara al primogénito de aquella familia. Era un cordero macho, sin mancha, sin defecto, el que cada judío mató aquella noche. Y tomaron la sangre del cordero y pintaron el dintel de la puerta, el marco de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasase por allí, no trajera mortandad. Se vino la oscuridad sobre Egipto y el ángel de la muerte hizo su trabajo. Mató a todo primogénito, humano y animal. No dejó ni uno. Y entonces Faraón se vio con tal responsabilidad por lo que estaba ocurriendo que soltó al pueblo de Israel y lo dejó marchar. Dijo, márchate tú y este pueblo a servir a ese Dios del que habláis y decirle que me bendiga. Él le dice Faraón. Y salió el pueblo de Israel, pero Faraón no fue capaz de soltarlos y los persiguió. Luego ya conocemos la historia. La segunda Pascua, que es de la que vamos a hablar ahora, es la Pascua de Jesús. Ahora ya el cordero que va a ser inmolado no es para librar a nadie de la esclavitud de Faraón, que lo hace igualmente. Ahora ya tiene otro énfasis. Es para librar a ti y a mí de nuestros pecados. Los judíos una vez al año celebran la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Van de cada familia uno para ofrecer el sacrificio con el sacerdote de su cordero, que es el sustituto que va a utilizar para que el cordero reciba sus pecados y él reciba gracia del cielo para perdón de sus propios conflictos. Era una ceremonia de 3: sacerdote, el judío pecador y el cordero. El judío ponía la mano sobre la cabeza del cordero y la otra mano la llaga, la daga. Y el sacerdote daba el beneficio de la expiación después de haberse realizado. Degollaban el cordero, derramaba su sangre y la expiación por los pecados del judío se había logrado. Ahora, el judío salía de ahí y volvía a pecar de nuevo. Pues ¿qué es lo que hubiera hecho yo? Salgo de ahí y después de haber sido justificado voy y de nuevo caigo en la misma esclavitud del pecado que había en mi vida. ¿Por qué? Porque la ley decía que el pecador tenía que morir. ¿Cuál es la paga del pecado, querido? ¿La muerte de quién? ¿Del cordero o del pecador? Cuando Jesús encontró a la adúltera adulterando y la trajeron en medio de la congregación y la expusieron allí para avergonzarla, le dijeron, Señor, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Qué hacemos con ella? Y dice, ¿qué dice la ley? Que la apedremos a ella y al que adulteró con ella.
Pero allí solo había uno. El otro ya se había dado el bote. Eso es lo que hacemos nosotros. Echamos las culpas sobre otro, cuando las culpas son nuestras. Y el que había cometido adulterio con la mujer adúltera estaba de nuevo libre, adulterando en otro lugar, y la mujer culpándose de todos sus pecados. A veces somos así los seres humanos. Echamos la culpa sobre alguien para librarnos nosotros, y en verdad el que debe de morir, ahí somos tú y yo. ¿Cómo terminará el pecado en nuestra vida? Con la muerte del pecado. Ahora, Jesús no te va a llevar una cruz para degollarte. Jesús te llevó una cruz, ¿para qué? Para hacerte morir en Él, en su cuerpo. Nosotros dejamos nuestra cruz a los pies del Maestro para tomar su cruz y seguir a Cristo. ¿Esa cruz qué hace? Esa cruz produce el efecto de poder vivir el cristianismo y vivir el Evangelio sin la reminencia del pecado. ¿Podemos volver a pecar? Sí, la vieja naturaleza tiene su fuerza todavía. Ahora, el viejo hombre ha sido crucificado allí. El siervo de injusticia, el siervo pecador es como el cordero. Pero los judíos solo ponen el énfasis en el cordero. Dejan libre al pecador. Y el pecador vuelve de nuevo a volver el año siguiente de nuevo a cumplir con el rito religioso. Jesús vino a terminar con eso en la Pascua. Y Él vino a ofrecerse en sí mismo en esa cruz para tomar tus culpas, tus pecados y morir por ellos en esa cruz. Jesús estuvo 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. 3 horas, las 3 primeras horas, Jesús estuvo muriendo por nuestros pecados. Y digo, ¿cómo, Juancho? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Porque la Biblia lo dice. Las 3 primeras horas fue llamándote a ti y a mí. Por eso te digo que tú y yo estábamos ese día en ese lugar, aquel día de la muerte de Cristo, estábamos allí. Porque Él nos tomó nuestros pecados, cada uno se tomó su tiempo para tomar la iniquidad del ser humano. 3 horas después de eso, dice la Biblia que el sol se oscureció, se hizo de noche. No hay ningún fenómeno, por lo menos explicable, que un eclipse pueda durar más de 1 minuto o 2. Duró 3 horas. ¿Por qué los cielos se cubrieron de tinieblas? Para que tú y yo no pudiéramos ver el rostro de Cristo. Porque Él se convirtió en el hombre más feo de la tierra. ¿Y cómo? Si era hermoso. Porque Él nos incluyó a ti y a mí en su muerte. No solamente murió por nuestros pecados, sino luego que nos llama, nos atrae hacia Él. Él toma nuestra cruz y nos da la suya. ¿Para qué? Para llevarnos a morir con Él. Dice Isaías capítulo 52 que no había ninguna belleza en el rostro de Él. ¿Por qué? Porque Él tomó y nos incluyó en Él, en su cuerpo. El cordero que fue inmolado hace 2000 años es el cordero que me limpió de mis pecados. Yo no necesito otra expiación mejor que esa. Hoy cuando tomemos el pan y el vino vas a darte cuenta de que esa es el énfasis de la participación de la Pascua. 1 Corintios, vamos ya a pasar a la Santa Cena, capítulo 11, versículos 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús le dice a sus discípulos: recordad el día de mi muerte. Yo digo: Señor, ¿no habrá otra cosa que podamos recordar mejor que esa de ti? Recordar tu martirio en la cruz es desagradable. Eso pensaba yo también al principio. Pero recuerda que la muerte de Cristo en esa cruz es tu muerte. Y recordarlo eso en tu vida es un paso más que importante para que la obra de redención de Cristo se haga completa en tu vida. Porque ¿de qué te sirve saber que Dios te ha perdonado de tus pecados si continúas en esa lucha interna y personal en tu vida de no soportar la cruz, de tener que arrastrar como una pesada carga tu existencia vana? La cruz es el antídoto que nos hace falta a nosotros. Saber que no solamente Jesús murió por tus pecados, sino que Él nos llevó a morir con Él. Ese recordatorio para nuestra vida es más que importante. Yo no me voy a cansar de decirte que Jesús murió por ti, por tus pecados. No por ti, por tus pecados. Pero Él nos lleva a morir con Él en esa cruz. Y el Señor hace de eso un día glorioso. Porque la gloria de Dios en nuestra vida comienza a manifestarse cuando tú eres consciente de eso en tu vida. Y uno dice: bueno, y Juancho, ¿cómo es eso? No, eso no es una experiencia física. Eso no es porque yo te lo digo. Eso es porque la palabra de Dios lo revela y tú lo crees. Amén. Es por la fe. Revelarse Dios a tu vida para sacarte tu cruz y poner la suya es el comienzo. Ahora, saber que tú estabas en esa cruz, tú y yo, hace 2000 años atrás, es el comienzo de la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Es que este tesoro que tenemos en vasos de barro, amigo, debe de manifestar la vida de Dios allí por donde vamos. ¿Cómo ocurre eso? En tu muerte. ¿Y cuál es esa vida que vivimos? Es la vida que Dios nos da en su resurrección. ¿Qué vida vives? No vivo la mía. Vivo la vida que Dios me da. La vida que proviene de Él y que me utiliza como instrumento de su gracia para revelar a Cristo en mi vida. ¿Qué es el Evangelio, queridos? El Evangelio es conocer a aquel que nos ama y nos ha perdonado de nuestros pecados y darlo a conocer allí donde vamos. Amén, hermanos. Darlo a conocer allí donde vamos. ¿De qué manera? No de manera religiosa, sino la vida de Dios en ti. ¿Qué es una persona que cree? ¿Aquel que recita la Biblia? No, una persona que manifiesta la vida de Dios. Creí, por lo cual hablé. ¿Qué hablas? Aquello que creíste. ¿Qué creíste? El Evangelio. No hay otra cosa más importante que recordar de Jesús. Sí, hay muchas cosas para recordar de Jesús. Una de ellas es esta. Y Jesús les dijo: recordad tener memoria en vosotros de esto. Señor, no hay otra cosa mejor que podamos recordar de ti, tus milagros. Sanaste a infinidad de personas. Levantaste a Lázaro de los muertos. Yo he visto sanidades impresionantes a mi alrededor durante estos 30 años de convertido. Cosas increíbles. Solo una vez Jesús les dijo a los discípulos: recordar esto. Recordar el día de mi muerte. Porque el día de mi muerte es el día de tu resurrección. Es el día de tu esperanza.
Es el día en el que el hombre de pecado, amigo, queda ahí crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo. ¿Cómo es posible eso? Por la palabra de Dios, por la fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo vivo esa vida? La vivo en la fe en el Hijo de Dios. ¿Tengo luchas? Claro que tengo luchas. Pero sé que Dios ganó eso para mí en la cruz, aquel día. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la confianza y en la absoluta seguridad de que la cruz que llevo no es un castigo por mis pecados, sino es la cruz de Cristo, gloriosa, que llevo en mi vida. La misma cruz que perdonó mis pecados es la misma cruz que hoy llevo en mi vida para llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que siguen en pecados. Amén, hermanos. Recordar esto, decía Jesús. Yo no me canso de recordarte de que cuando comas del pan y bebas del vino, no solamente vas a ser consciente en tu espíritu de lo que hizo Jesús por ti en esa cruz. Dale la vuelta a la moneda. Mira la contracara de lo que hizo Jesús ahí y vas a ver que Él te llevó a ti y a mí a morir con Él. ¿Tú lo sientes? No. ¿Tú lo ves? No. Yo lo creo. Y cuando lo creo, lo puedo poner por obra en mi vida. Porque no es por mi poder, sino por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando tú comes el pan y bebes el vino, no solamente eso tiene que traer a memoria en tu vida que Cristo vino a morir por tus pecados. Hasta ahí todo bien. Ahora damos la vuelta a la moneda. Que sepas también que Jesús te dice: yo vine a llevarte a morir conmigo en esa cruz. Yo te atraje a mí, dice. ¿Para qué? Para que sueltes tu cruz y tomes la mía. Porque esa es la cruz que nos lleva por el camino a la vida eterna.